me llamo Alejandro y quería daros esta pequeña charla o este pequeño debate porque da la casualidad de que son unos temas que para gente que desarrollamos en C++, así es como le digo yo, por ejemplo, resultaba que hasta que no llegaron una serie de avances en el Modern C++, pues era bastante costoso, era bastante difícil y entraremos poco a poco en cuáles son las nuevas herramientas ahora y espero que eso os sirva para que cuando tengáis que manejar la concurrencia en este lenguaje, veáis que ahora se dispone de una serie de herramientas bastante buenas y no es como antes, que la verdad es que era una locura, ¿no? De hecho, lo primero que quiero comentaros, como veis en el índice, es explicar un poco acerca precisamente de cuáles eran los temas de la concurrencia y de cómo se manejaba y se maneja en C++ ahora mismo. Las clases nativas que se agregaron para precisamente poder llevarla a cabo bien. Y luego quería mostraros un poco de código, porque si no, para qué estamos aquí también, ¿verdad? En el que podréis ver un poco una demostración de cómo aplicar esas clases nativas y esas formas a patrones de diseños conocidos, como Producer Consumer, Publisher Subscriber y alguno otro que tengo por ahí preparado, ¿verdad? Entonces, para empezar, me gustaría comentaros, digamos, un poco qué es lo que pasaba antes, ¿no? Para empezar, me gustaría definir Modern C++, es como se le llama a C++ a partir de C++ 11, donde realmente hubo un cambio grandísimo en el lenguaje, se modernizó muchísimo. Estamos hablando de que en ese momento pasaron a tener punteros inteligentes de base, entre otras cosas, que eliminaban muchos problemas de fugas de memoria que había tenido. Y sobre todo, para el caso que nos ocupa, para la concurrencia resultaba que no había hebras nativas, no había nada que tuviera que ver con hebras. De forma que muchas veces, por no decir todas, la gente tenía que tirar de los pthreads de C, que si alguno ha manejado concurrencia en C, probablemente prefiera estar en Guantánamo o algo de eso, ¿no? Porque es una locura tremenda, ¿no? Entonces, la gran ventaja que dio esta versión, y a partir de la del 11, que es de 2011, pues básicamente es que agregó todo este sistema de clases nativas y de todo un conjunto de elementos de programación, de forma que la concurrencia ahora ya se puede hacer de una manera muy manejable en C++, puesto que estaban teniendo, entre otros, muchos problemas, aparte del tema de memorias u otros, que a diferencia de otros lenguajes, incluso aunque C++ realmente luego llegara a ser mucho más eficiente, como luego, por ejemplo, un programador de Java manejaba la concurrencia estupendamente bien, debido a lo sencillo que es en ese lenguaje, pues muchas veces los programas eran más rápidos en Java incluso, ¿no? Sencillamente porque el de C++ era lineal, no tenía ningún tipo de concurrencia. Entonces, queriendo paliar eso, es por lo que agregaron todo esto, afortunadamente, ¿no? Es una de las grandes cosas que introdujeron, ¿no? Y es el motivo, es el porqué, y es por lo que quería comentar también esta charla, ¿no? Pasando a esas clases en sí, de repente ya sí teníamos unas hebras. Por ejemplo, la std-thread que veis aquí está, como veis, en la librería estándar y tenéis que agregar solo la librería thread. Y tienen la gran ventaja de que estas hebras permiten tanto llamarlas pasándoles como variables una función y el conjunto de atributos, como le podéis pasar también un método de una clase, un objeto determinado y el conjunto de atributos que hay que llamarlo, de forma que es bastante práctico, ¿no? Lo podemos hacer con funciones o lo podemos hacer con objetos determinados, ¿verdad? Y aparte, pues se tratan como normalmente. Puedes hacer array de hebras, puedes hacer todo lo que tú pudieras hacer normalmente, ¿no? A su vez, tenemos para la exclusión mutua y para todos los problemas relacionados con la concurrencia, agregaron mutes, obviamente, que como veis se encuentran en la librería mutes y sirven para tener exclusión mutua, como se comenta ahí. Se usan como normalmente, se hacen lock y unlock y los tenemos para donde necesitemos hacer esas zonas. A su vez también disponemos de variables atómicas, que significa básicamente que tenemos asegurado que las operaciones que se realizan sobre ellas van una a una. O sea, en cierta manera es como si tuvieran su mutes asociado, por decirlo de alguna forma, y entonces pues lo tenemos en la librería Atomic y es otra manera de tratar ese tipo de problemas, ¿no? También incluye una parte que se llaman variables de condición, algo que se llaman variables de condición, que básicamente
se apoyan en un mutex, pero nos permiten, es más riqueza, nos da una mayor riqueza a la hora de determinar cómo y de qué manera vamos a controlar que se pueda entrar en un trozo de código. Lo podremos hacer cuando se cumpla una determinada condición o incluso si no se ha cumplido en un tiempo, que entre por otro lugar. De forma que a partir de ahí podemos tener bastante controlados cuando abrimos o cerramos las cosas sin necesidad de nosotros tener explícitamente que está diciendo cuándo hacerlo o no. Podríamos hacer cosas como decir que cuando de repente tengamos datos se ejecute algo, por decir un ejemplo, ¿no? Y un poquito más alto nivel, por decirlo de alguna manera, también tendríamos tareas. Que en realidad lo que tenemos es una librería que es la Future, que nos da futures y funciones asíncronas, o algo para hacer funciones asíncronas, que básicamente se llama async, y dentro de la async se le puede pasar una función a realizar que se devuelve a un future, ¿no? Y ese future, cuando nosotros queramos ese dato, pues haremos el get correspondiente, y si está disponible lo tenemos, y si no, pues ya sencillamente se espera, ¿no? Como veis, todo esto son un conjunto de elementos que hacen que se pueda hacer la concurrencia bien. Pensad que todo esto no existía antes, que antes lo que había son unas hebras y unos mutes y poquito más, ¿no? Y bastante costosa de manejar y teniendo que hacer tú las copias de memoria a mano y un montón de cosas, ¿no? Para ejemplificar esta primera parte, me gustaría enseñaros un par de códigos que tengo por aquí preparados. Luego entraremos en estos de patrones de diseño. Pero por un lado quería enseñaros esta parte con hebras que veis aquí, en la que básicamente, bueno, aquí he definido dos tipos de hebras para que veáis que realmente se puede trabajar con hebras como de otros lenguajes o incluso os podéis montar unas hebras al estilo de Java, ¿no? De forma que, mirad, aquí lo que tenemos es un array de hebras. Veis que hemos añadido aquí la librería. Y para cada una de las hebras lo que estamos haciendo aquí es llamar a la función hacer algo, que básicamente es un nombre tonto que le he puesto, de la clase worker, pasarle un objeto que creamos aquí, porque básicamente lo que queremos es hacerlo. En un programa de verdad probablemente esto sería también un array de objetos y luego pues lo usaríamos en otras cosas y le pasamos una serie de parámetros, ¿verdad? Y cuando terminamos, pues hacemos el join, como normalmente de todas las hebras, que aquí básicamente lo que le estamos diciendo es que pare ahí, ¿verdad? Si quisiéramos hacer unas hebras que se autoinicializan y se autoterminan, también lo podríamos hacer de la misma manera. Y entonces, pues básicamente lo que hacemos en cierto modo es abstraer esto que estamos haciendo aquí y lo meteríamos aquí dentro. Si nos fijamos en la clase worker, tenemos aquí la función de makeStuff y un mutex. El hecho porque básicamente como vamos a sacar por aquí, por el carry out, pues sabéis que necesitamos que eso sea así, ¿no? Y básicamente, bueno, se sacan los tres componentes, como veis. En el caso de querer hacer punteros a la Java, o sea, perdón, hebras a la Java que se autoejecuten, como veis va a ser dentro donde vamos a tener la hebra, ¿no? Y básicamente lo que vamos a hacer es crearla, que cuando se destruya haga el join, como veis, y luego pues dentro que haga lo que tenga que hacer. Es decir, cuando hacemos el start es cuando nosotros tomamos y ejecutamos la función que queremos que está implícita, ¿no? Quiero decir con esto que podemos trabajar hebras como, digamos, en otros programas o incluso nos podemos montar, como veis, unas hebras a la Java. Si ejecutamos el programa, lo voy a ejecutar otra vez, que me parece que no se ha visto bien. Vale, veréis que básicamente, bueno, cualquiera de las tres maneras, veis que como lo único que estoy haciendo es coger el índice y agregarle unos valores, pues básicamente es lo que sale aquí, como veis, ¿vale? Por otra parte, dejadme que, si no os importa, voy a ponerlo para que se vea mejor en una consola, que creo que se ve mejor. Y como veis, si alguno por casualidad le ha tenido que tocar esto antes, verá que es bastante más sencillo de lo que se hacía antes, ¿no? Por otra parte, aquí básicamente lo que voy a hacer es compararos dos operaciones en las que vamos a hacer un producto sobre un vector, como veis, bastante grande y con tres hebras, ¿no? En realidad, aquí la chicha va a estar aquí y básicamente pues lo que vamos a tener es un producto
producto escalar en el que básicamente al final, sin entrar en mucho más detalle, veis que en un momento dado aquí es la forma en la que vamos a llamar a la parte de las hebras a la que les vamos a cada una de las hebras que hemos creado, meterle el producto que queremos, o sea, creamos una hebra en ese array con la operación que queremos y aquí este stdref que veis es una forma de decir que queremos que esto se pueda modificar, ¿vale? Entonces, cuando nosotros sacamos esto, fijaos en la diferencia de tiempos, ¿no? Vale, básicamente es una forma de comprobar, pues, sabéis que tiene una sobrecarga, que nunca vamos a ganar exactamente un por 3, pero como veis, la diferencia se ve a simple vista y la forma de trabajarla, como veis, es muy sencilla, ¿verdad? Y esto que está hecho, digamos, como casi a mano. Volviendo un poco, ¿dónde se ha ido esto? Vale. Volviendo un poco a eso, es verdad que sería solo la primera parte de lo que habéis visto de hebras y mutes, ¿no? Lo que pasa es que habrá lo de las variables de condición y con otras cosas, podréis ver ejemplos ahora un poco más adelante, cuando veamos los patrones de concurrencia. Básicamente, para que esto tuviera un poquillo más de utilidad también, me he molestado en hacer una serie de algoritmos concurrentes usando las herramientas que tiene la librería. Tenéis el producto consumidor, el publisher subscriber, el patrón de objeto activo, el patrón reactor y el pool de threads. Este último, el pool de threads, en realidad es el tasks que hemos visto, pero lo he querido hacer para que veáis que incluso también se puede hacer con las hebras, que veamos lo que tal. El último está más bien hecho para que luego, cuando veamos el código, deciros en un momento dado, oye, es que esto al final lo podéis hacer con una async y un get y os quitáis de hacer todo eso, ¿no? Es como una pequeña forma, ¿no? Entonces, básicamente, como esta parte es más así, me ha parecido más adecuado sencillamente enseñaros el código en un momento dado, más que dedicarme más que explicarlo así a pelo, ¿no? Fijaos que en el productor consumidor, bueno, en el bucle principal lo único que vais a ver es que, bueno, tenemos un buffer, hay 4 productores y 3 consumidores, ¿no? Y luego, pues, en un momento dado, nosotros lo que vamos a hacer es, sencillamente vamos a rular hasta que le demos a algo. Si nos vamos a lo importante que quería enseñaros de aquí, si nos fijamos en el productor, veréis que en un momento dado, aquí, bueno, aquí prefiero enseñaros el consumidor primero, porque quiero que veáis lo que es el tema del buffer este. Si os fijáis, el buffer es el que tiene una variable de condición, si lo veis aquí. ¿Para qué sirve esa variable de condición? Los productores y los consumidores tienen este mismo buffer, todos ellos. Pero sabemos que en un sistema, en un protocolo como este o en una forma como esta, solo podemos consumir si hay algo y solo podemos producir si no está lleno. Es por lo que yo le he puesto un tamaño máximo. Entonces, como veis, aquí se usa una variable de condición que la llamamos sizeCheck y aquí lo que se está diciendo es que espere 100 milisegundos o bien que esto es una lambda. En C++ 11 a partir de ellas hay lambdas. Quería haceros un ejemplo completo. Probablemente no haya que hacer esto de esperar 100 milisegundos, pero quería que lo vierais. La idea es que si en algún momento dado con un wait for nosotros cumplimos esto, que es que en algún momento dado el tamaño del buffer es menor que el tamaño máximo, pues podemos agregar. Si pasaran más de 100 segundos, tendríamos la opción, saldría por fuera, o sea, saldría del add, y entonces podríamos hacer otra llave en la cual pues diríamos, bueno, pues en caso de que lo que haya ocurrido sea que esto haya salido por aquí, porque este wait for en ese caso devuelve un booleano, pues entonces podríamos recoger ese booleano y entonces hacer algo en caso de que no, ¿verdad? Pero bueno, como esto es un simple ejemplo, quería demostraros que también se pueden hacer cosas con tiempos, ¿no? Y como veis, ¿cuándo se puede remover? Pues sencillamente se puede remover cuando en este objeto
pues tengamos que el tamaño del buffer es mayor que 0. Si os fijáis, esto mismo lo podríamos haber hecho de otras maneras, pero la potencia de la variable de condición es que es muy expresiva. Sencillamente, por ejemplo, aquí le estamos diciendo que sea mayor que 0 o que sea menor que el número del tamaño máximo, ¿no? Y el resto pues son las operaciones básicas. Si os fijáis, este notify all es lo que le está diciendo a la variable de condición, oye, mira a ver porque hemos modificado algo, avisa a las hebras que están esperando que tal vez puedan hacer algo, ¿no? Y si veis el resultado, pues veis que efectivamente es un producto consumido de toda la vida. Esto lo he hecho, como veis, con un objeto para que veáis que también se pueden pasar objetos, ¿verdad? Y básicamente, pues si miraseis, veríais que tenemos objetos que se producen, que hay un texto y una ID, no tiene mucho más. Y cuando se consumen, pues se muestran por pantalla, ¿vale? Y, por ejemplo, este venía del producido 2, este está consumido por el 2 y la ID es correcta, ¿no? ¿Vale? Entonces, como veis, es bastante sencillo comparado con lo que era. También, por ejemplo, podemos hacer como ejemplo, podemos hacer un publisher subscriber en el que básicamente pues podemos suscribir. Vale, podemos hacer lo típico, ¿no? Esto sería el MQTT o sería cualquier cosa de esas en realidad, ¿no? En el que básicamente pues nosotros tenemos un grupo de publicadores y un grupo de suscriptores que se suscriben a varios publicadores. Por ejemplo, aquí tenemos 2 publicadores y 3 suscriptores. Hemos suscrito el suscriptor 1, 2 y 3 al primero y el 1 y el 2 al segundo, ¿no? De forma que cuando este publique, solo lo recibirán los que estén suscritos, ¿no? Pues como veis, efectivamente, cuando yo publico aquí un 42, pues lo reciben los 3 en el 1 y solo cuando el publicador 2 publica un 42, que debería haber puesto otro número a lo mejor, pues lo reciben los otros 2, ¿no? Entonces, puedo dejar de suscribir con el tótem, de recibir suscripciones y los puedo quitar, ¿no? Entonces, como veis, se convierte en una forma bastante buena, o con todos estos atributos se convierte en una forma bastante interesante de hacer todo este tipo de elementos, como veis. Y básicamente hacemos unas calvetas. Yo suelo comentaros que quien quiera el código para echarle un vistazo luego lo puede pedir y os lo puedo decir dónde descargarlo o hablar con Mónica más adelante para que luego, si queréis ver los códigos, pues los tengáis más a mano y podéis ver ejemplos de cómo usarlos, ¿no? Y no solo que yo os lo estoy enseñando aquí rápido, porque en realidad no quiero aburriros mucho, pero ya os digo, si queréis ver luego los códigos, lo podemos hacer que los veáis luego, ¿no? Lo podemos subir o podemos hablar para que los tengáis, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, aquí tendríais el patrón objeto activo, que básicamente estamos haciendo uso de un background worker. En realidad, esto lo podríamos hacer con una task, que en realidad es lo que es, pero bueno, he querido que vierais que también se puede hacer este tipo de cosas con esto. Y básicamente quería mostraros que también se pueden hacer cosas como esta, que es manejarte sobre tu propia hebra y pedirle a tu propia hebra que se pare en la que se esté manejando este tipo de cosas. Y básicamente esto es un patrón que se usa cuando hay una serie de cosas que hacer muy costosas y entonces hace falta como tener una cola y esperando hasta que termine uno para asignar la siguiente. Lo podemos ver como una maquinita que tiene una cola de espera de tasks por hacer y hasta que no termina el primero no toma el siguiente, ¿no? Esa es un poco la idea abstracta, ¿no? Y bueno, esto es para imprimir. Y el resto de cosas, pues básicamente lo que veis, ¿no? No tiene mucho más que hemos creado esto y vamos a usar la concurrencia para hacer esto. Entonces, cuando nosotros pulsamos, veis que básicamente hemos hecho un push de toda una serie de jobs y luego se han ido haciendo poco a poco, se han ido llamando poco a poco, ¿vale? Se han ido llamando cuando ha terminado la anterior. Esto, bueno, yo aquí lo que he hecho ha sido simular un tiempo de espera, ¿no? Pero imagina que lo que estamos hablando es de algo que está recibiendo todo eso y luego se va tratando. Ya digo, todo esto
se puede hacer perfectamente con estas cosas como estamos viendo, y si queréis más detalle del código, pues lo tendréis disponible, ¿no? Este de aquí, vamos a hacerle un... El patrón reactor, yo creo que lo conoceréis también. Este en el que básicamente le hemos agregado un par de handlers a app y sub. Esto imagina que puede haber varias terminales en varios lugares haciendo lo mismo. Y entonces, pues claro, a partir de la reacción, pues de las reacciones que ya tenemos hechas de antemano, pues actúa de una manera o de otra, ¿no? Veis que va buscando y si no encuentra nada, pues lo hace. De forma que cuando lo ejecutamos, cuando le damos a add, pues tendríamos que subimos al valor, y cuando le damos a sub, en el caso yo solo he puesto dos cosas, va bajando, ¿verdad? Hasta que terminamos. Imagina que esto podría ocurrir que hubiera varias personas con varias terminales y que cada una de ellas está haciendo esas operaciones y eso sale bien, ¿no? Básicamente, ya digo, son cosas muy usadas y sobre todo quiero que veáis que no es una cantidad de código muy grande en la que lo estoy implementando. Esto, antes de todo este tipo de cosas, me hubiera llevado una bastante cantidad de tiempo y probablemente hubiera sido muy difícil de hacer, ¿no? Y aquí, como veis, lo último quería enseñaros el patrón de pool de hebra. Y este básicamente, como os comentaba, en realidad se puede hacer con un task. Es que en realidad son tasks. Lo que pasa es que yo me he hecho unos a mano, pero imaginad que esto a la hora de la verdad es lo que os cuento de hacer una sync y luego hacer un get. Pero bueno, básicamente lo que tenemos aquí en un momento dado, como veis, es que en este task que tenéis aquí, vais a tener una función lambda, que es una función en la que tenéis un resultado y una task. Y básicamente pues haréis las hebras, ¿no? Fijaos que tiene tu log para hacer el work y cuando finaliza es cuando se notifica al resto de que pueden seguir haciéndolos, ¿no? Y aquí tenéis aquí una variable de condición que espera hasta que no esté vacía, porque tiene que seguir hasta entonces, ¿no? Ya os digo, el código, si ya lo habéis visto, es bastante sencillito y comparado con antes mucho más. Y ya veis que lo que tenéis aquí, bueno, una chorrada, porque la función lo único que hace es esto que veis aquí, ¿vale? Y básicamente lo que estamos haciendo aquí es que les hemos puesto unas tareas o hemos hecho una tarea basada en hebra para cada uno de estos elementos y luego básicamente hemos usado un result.get, que es un future, o sea, hemos usado el futuro casi a mano nosotros para luego tener el resultado cuando ya estaba disponible, ¿no? Entonces, básicamente es como que tenemos un pool de 10 cosas que hacer, pero en realidad solo disponemos de 3 hebras. Entonces, pues van cogiendo y van resolviendo, ¿no? Y luego cuando tienen los resultados, pues los colocan. El motivo por el que se vean en orden es por esto, que estoy pidiéndolos en orden cuando hago el get. Entonces, eso para un ejemplo está bien, en la vida real no sería así, porque por ejemplo entonces el 5 ha tardado mucho más que el resto, ya los tenemos disponibles y no los tenemos, ¿no? Esto habría que hacerlo con un poquito más de lógica y probablemente aquí también tendría que hacerse con un poquito de concurrencia. Y esto a la hora de la verdad, para manejar los futuros, se puede hacer con el async que os comento, de forma que nosotros hacemos una async y le pasamos esta función y luego solo tenemos que hacer el get porque ya el async te devuelve un future, ¿no? Pero bueno, lo quería hacer sobre todo para que vierais que incluso somos capaces de hacer esto y que el código, como veis, al final en un momento dado toma un task y empieza a ejecutarlo, como veis, y que se puede hacer muy sencillamente. Y dicho lo cual, quería agradeceros el tiempo. Como ya os digo, si os interesa bastante cómo está hecho el código y podéis ver y queréis ver un poquito más a fondo,
las diferentes partes importantes de la concurrencia, os interesa el tema de los patrones de diseño, si os interesa a lo mejor que os haga algún ejemplo con los tasks o además queréis algún tipo de comentario o queréis algún tipo de tema adicional, pues bueno, estoy encantado no solo de pasaros el código, sino de ayudaros en cualquier tema que tengáis al respecto. Y básicamente lo que quería que vierais es que donde antes en C++ la concurrencia era una cosa muy difícil de manejar, hoy en día, sin embargo, tenemos tantas cosas que se ha vuelto algo muy manejable y muy sencillo. Y como veis, salen los patrones de diseño al vuelo casi y las operaciones, como veis, también se hacen de forma muy sencilla. Entonces, pues nada más, no sé si tenéis algún tipo de pregunta, algo que queráis comentar. Si Mónica está por ahí. Sí, yo estoy aquí. No sé, chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Por supuesto, como os comentaba Alejandro, os compartiremos bueno, pues todo el código y todo lo que ha usado para que podáis verlo con detalle. Y bueno, no sé, si alguien tiene alguna pregunta, es el momento. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Yo soy Pau. Hola, Pau, ¿qué tal? Primero de todo, muy buena presentación. Y bueno, mi pregunta básicamente sería más o menos qué limitación tendría esta concurrencia pues a la hora de, por ejemplo, si un job pues, puede ser más complejo o si, bueno, más que nada, pues saber pues que si tiene alguna limitación esta concurrencia o si se puede hacer con cualquier tipo de job. Sí. Sea la dimensión que tenga. Gracias, Pau, por lo primero y por preguntarme el tamaño el que tú quieras, de hecho. Yo he puesto ejemplos con funciones muy tontas, obviamente porque son ejemplos, ¿no? Pero incluso los patrones que he comentado están diseñados precisamente para bregar con funciones muy complejas y que de hecho normalmente requieren mucho consumo. Y es por lo que, por ejemplo, tú tienes que el patrón de objeto activo se espera hasta el siguiente, o porque tú tienes lo de en el último de los tasks o los propios tasks que tengas un futuro y tengas que hacer una sync. Y eso normalmente puede incluir incluso en ese tipo de operaciones llamadas a Internet y esperar una respuesta y trabajar en caso de que no la recibamos. Quiero decir que ya no solo estaríamos hablando de que puedes manejar, como tú preguntas, cosas muy costosas, que sí, sino que además incluso cosas que temporalmente no está diseñado para eso, ¿no? Cosas que temporalmente no sepas cuándo. Pero sí, no solo eso, sino que es una de las ventajas que tiene esto, que antes esto no era tan sencillo tampoco. Pero sí, respondiéndote le puedes poner las funciones tan complejas como quieras y los objetos tan complejos como quieras. El tema está en que tú por ejemplo, sobre el objeto, sobre el método que llama es sobre el que se tira la hebra. Entonces la hebra tomará la información del objeto en sí y trabajará sobre ella. Y si es una función con las variables, pues lo que ves, si te fijas, he hecho un vector de 16.000 y hemos hecho un producto escalar y no ha habido problema, ¿no? Y donde tengo un vector de 16 millones, perdón, de 16 millones y pico, se podría hacer más grande. Lo único que el tema ya sería de cómo manejar la memoria, porque en C++ tú tienes la pila y el montículo, entonces si es muy grande, pues ya tienes que usar punteros para memoria dinámica y otro tema, pero eso es algo que tampoco es mucho problema hoy en día por el tema de los punteros inteligentes, ¿no? Entonces sí, respondiéndote puede tener el tamaño que quieras mientras tenga memoria y puede ser lo complejo que quieras, el job que quieres hacer. Perfecto, gracias por la respuesta. De nada. No, Víctor, no te oímos. Si quieres puedes hacer la pregunta, Víctor, si quieres puedes hacer la pregunta por el chat y yo se la traslado a Alejandro. Sí. Bueno, no sé si me queréis ver a mí un poco. ¿Qué tal estáis?
Vale, no sé si Víctor quería hacer una pregunta y decía si lo veíamos. Ah, vale. Alejandro, Ajá. no sé, estás viendo, ¿no? La pregunta de él. Sí. Sí, hay varios tipos de logs. Y es más, agregaron algunos después. Básicamente, imagínate que hay una serie de logs unique, como has visto ahí, que es un log en un momento dado, e incluso hay una serie de logs compartidos. De forma que, por ejemplo, tú podrías hacer que hasta que no se liberen todos, no se libera en sí. Eso está hecho también para hacer todavía más fácil el productor consumidor, por ejemplo, porque eso sería un log compartido de estos. Y entonces, pues tú básicamente tienes uno por productor, por ejemplo, ¿no? O por consumidor en el caso, y entonces tú ya sabes que tú puedes cuando sueltas uno o cuando lo sueltas todos, ¿no? Sí, existen varios tipos de logs. Y el unique sería pues el log típico, normal y corriente que tú quieres cuando quieres una zona de exclusión mutua, sí. Sí, existen diferencias. Y eso es otro detalle adicional que te enriquece. Lo que pasa es que la diferencia de esos logs ya es algo que se agrega en C++14. C++11 todavía no había estos logs compartidos de los que hablo, ¿no? Tenían como el diseño y la estructura, porque sí tenían hecho lo del unique y el log normal, pero eso fue algo que agregaron después, ¿no? Pero sí, efectivamente, hay esa diferencia. Por cierto, ¿Víctor es el Víctor que conozco yo o...? Claro. ¿Qué tal, Víctor? Claro, es una de las ideas que tiene esto, que no te tengas que preocupar tú de eso. Sí, es la idea. Un poco con el ejemplo del productor consumidor, que tú sabes que solo puedes consumir o puedes volcar cuando tienes o cuando no tienes, ¿no? Pues tú imagínate que encima de ese log, pues lo tienes compartido. Y entonces pues ya sabes cuándo puedes hacer eso. Sería otra forma de manejar lo mismo que yo he manejado en el buffer, pero entonces lo tienes en los otros, ¿no? Es como que te digo yo, tú imagínate que tú tuvieras un puntero inteligente de los compartidos. La idea es la misma. Cuando tú tienes un puntero inteligente de los compartidos, tú sabes que eso puede tener varias referencias y que solo libera el objeto cuando pierde la última referencia, o sea, el último de los punteros, ¿no? Donde el unique pointer, sin embargo, es inteligente, se lidera, pero no tiene ningún tipo de contador. A cambio, tú no puedes copiar ese objeto, ni le puedes hacer clon, ni le puedes hacer nada, ¿no? Porque la idea es algo así, como que tú tienes un objeto muy gordo y tú lo que quieres hacer es usar memoria dinámica porque es muy grande y no te cabe en el montículo, pero a cambio, perdón, en la pila, pero a cambio cuando tú terminas lo liberas. Sin embargo, en el momento que tú lo que quieres es un puntero más en el sentido de compartirlo entre varios, el set pointer es lo que te permite que tú no tengas que andar bregando. Cuando el último de los contadores, cuando el último de las referencias se ha eliminado es cuando se borra el objeto, ¿no? Pues en el set log es un poco parecido y en el unique log. El unique log es más o menos lo que entendemos para una zona de exclusión mutua y el shared log sería lo mismo que en el caso este del set pointer, ¿no? O sea, tenemos unas condiciones cuando se cumple que, digamos, el contador ha llegado a cero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues gracias, Víctor. Vale, no sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta o si tú, Alejandro, quieres añadir algo más. Bueno, nada más que, aparte de agradecer a la gente que haya entrado, lo dicho, que yo este código ya donde tú me digas, Mónica, pues lo podremos subir para que la gente pueda tanto descargarlo, probar los ejemplos, como preguntar si le hace falta algún tipo de ejemplo particular, por ejemplo, para los tasks o para las variables atómicas o algo así, pues que yo encantado pues le echaré una mano en lo que pueda. Sí, perfecto, Alejandro. Ya comentamos dónde podemos alojarlo para que esté accesible a todo el mundo. Y yo, bueno, igual que Alejandro, agradeceros a todos el tiempo que habéis dedicado hoy a estas Last Friday y desearos que tengáis un buen fin de semana.